Buenas noches. Estamos en TVREU, la televisión de andar por casa. Estamos a 12 de mayo de 2026. Estamos en el programa Buenas noches con Juan Orozco, de la mano del queridísimo amigo Cristian. Estamos con la novela El final de los días, las postrimerías de Joros. Y así poco a poco vamos avanzando. Hoy estamos en el capítulo Experiencia mística y luego estaremos en el capítulo El militar. Son cosas muy curiosas, muy interesantes según se las mire y se las vea. Este libro está a la venta actualmente en internet y en la editorial Algorfa de Marbella. Experiencia mística. Si fuese verdad lo que se imagina, y como real lo escribo, aunque fuese mentira, es que sería un argumento muy novedoso y sólido a la humanidad, por advertir de ciertas circunstancias anómalas que pudieran incidir en el desarrollo posterior de esta civilización, por menoscabar en lo particular, no sirviendo a la salvación de la generalidad, no sólo de un grupo, sino de la mayoría suficiente. Con todo, no contentos con no enseñarle, además lo rebajaron como pudieron en todo lo que pudieron hasta volverlo loco, sin importarles nada más que su avaricia. Una y otra vez, de tantos como eran en nuestras familias, reincidiendo en rebajarlo. Tan mal lo ha pasado durante años y sin embargo no se ha maleado. Pero eso sí, su ansia de justicia se ha agrandado y como Dios le ha dicho, de él no se ríen. Fue consciente de aquella experiencia mística que tuvo de niño, pero le quitaron los recuerdos. Durante muchos años, muchísimos, recuerda que durante los recreos de 40 días iba a la capilla de su colegio y allí oyó una preciosa voz dulce y melodiosa con la que él hablaba. Él le contó muchas cosas de lo que iba a suceder en el planeta. Edelmiro las escribía en su casa en una libreta. Se corrió la voz y el cerrador principal le quitó la libreta engañando a sus padres y se la entregaron y luego lo borró de la memoria de Edelmiro. Sobre ese tiempo llegaron unos hombres corpulentos de traje gris merengo al colegio. En lo que recuerda, hicieron hipnosis colectiva por las clases cuando debían de ser los caciques. ¿Cómo debían de ser los caciques? No, para convocar tal poder contra tantos. Muchos años después vino una mentalista a su pueblo hipnotizando de forma colectiva, pero nuestro protagonista no se dejó hipnotizar. La libreta se la dieron a un pariente del cerrador e hicieron como que la experiencia la había tenido él en vez de Delmiro. Pero fue una ensoñación real, tan desmemoriado pudo dejar a tantos niños y casi a toda una villa. Sea como fuere, pensemos que es fantasía mágica. Es verdad. Podemos llegar a estar tan aznubilados porque suena a un cuento fantástico, aunque fuese real, ¿no? Y él lo vive como real, como un sentimiento de verdad. Después de muchos años, en la Candelaria de 1991, año Capicúa, soñó con Dios que le prohibió que se matase a su propia mano y diciéndole, entre otras cosas, que pintase signos para ayudar a la humanidad en su proceso evolutivo, pues estos tenían que poder beneficiosos sobre la psique humana, ya que los seres humanos tienen una mente simbólica. Edelmiro solo quiere hacer la voluntad de Dios, encontrando a esa dulce mujer que tiene destinada al Creador, que le tiene destinada al Creador, enamorándose de ella por tener los vástagos que le han prohibido, que le ha prometido nuestro Señor a su mayor gloria. Eso es realmente lo que quiere, hacer la voluntad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero para eso habrá de tener sus casas y sus dineros, como le prometió el Altísimo, aunque les sea, porque de esa forma todo será más fácil, ¿no crees? Como para ti no existen imposibles, queridísimo y excelso Señor, nada teme en esa dirección, amado Rey del Universo, porque tu excelencia celeste, todo, absolutamente todo lo puedes en el Espíritu Santo, Rey de Reyes. Alabado seas, Maestro, por toda la eternidad. Dios le dijo que si hacía lo que él quería, sin pecar, le daría dinero en la lotería. Por eso
por la promesa de Jesucristo, no por otra cosa, hace la voluntad del Altísimo, por el gran amor que le tiene, por el gran amor que le tiene a Dios. Nuestro Señor le insufló en el espíritu la esperanza de comprarse una casita en Cibelarón, porque en ese deseo, el deseo del gran hacedor, por lo que podía ser un héroe nacional después de publicar su novela, a destripar tantas cuestiones ocultas. Con su locura bastante tiene el pobre ya, y la riqueza de matices que aporta a la sociedad actual. Y que conste que cuanto antes lo maten, antes vendrá sobre la tierra la tercera guerra mundial o apocalipsis, no porque él lo diga, sino porque así se lo comunicó el amado Hijo del Padre de los dioses en sueños, justamente porque Dios no es un descelebrado y puede saltarse algunas circunstancias, pero no todas, ¿verdad? A Dios nadie lo tima porque él no debe ser objeto de burla, guasa o escarnio, ¿verdad? Todo el que se ha puesto en contra de la voluntad del Todopoderoso lo pagará con creces, por descontado. Se van a enterar esos estúpidos despreciativos del orden divino, quién es Dios sin lugar a dudas, por no tenerlos temor y hacerle faltado el respeto, estando como están hasta dentro del templo, cuando vuelva en la Jerusalén celeste, se van a enterar esos canallas indudablemente que quien manda sobre la tierra es el Rey de Reyes. Se van a enterar esos descarriados de la buena senda, que de Dios no se ríen los malévolos por mucho que vayan sabiondos, ni porque estén bien vestidos, ni porque tengan poder, porque de Dios nadie se cachondea, y sino tiempo al tiempo descabellados, ilusos. Así pues, con Dios se las vean esos inclementes, que la justicia de Dios caiga sobre ellos por razón de la más grande de todas las justicias, la justicia divina sobre la humana, divina sobre la humana. Con el Altísimo se la vean esos listillos. Luego ha de creer en la luz, a mayor gloria del Señor de los señores, el justo de los justos, el amor de los amores, la sabiduría de las sapiencias, el que no se equivoca en sus planteamientos, el que no se deja sobornar, el soberano de todos los monarcas, la gracia de su majestad, su alteza real, el rey de la galaxia, el Cristo. Y yo, noble leal al soberano universal, hago su voluntad suprema, la del gran arquitecto, el Hijo del Creador sublime, en la medida que quiera el Hijo del Creador, que en principio, y parece ser que no es otra que escribir novelas, y poemas, y literatura en general. Pero además es que los analfabetos no se creen que fuese a la ciudad de Servinal, una de las grandes rameras del mundo, a parar el Apocalipsis de 2012, que es lo que le mandó Jesucristo en sueños, con otros más de 5.000 que por su excelencia darían ejemplo y cambiarían la visión que muchos de allí tenían del mundo, dándoles esperanzas por ver que todavía quedaban gente buena, amparando a los desvalidos. Seguimos con el libro de Joros, el final de los días, las postrimerías, con el capítulo 13, el militar. El serrador jefe, logístico, de su villa dijese: cuando vayan a suceder estas cosas, matrimonio, hijos, trabajo, vendrá otro que te volverá loco de verdad. Es que estaba loco ya, por no mirar por sus cosas ni por él mismo, y haberles hecho mirar antes por ellos, por los serrador, antes que por su propia familia y por él mismo, debido a las órdenes hipnóticas, porque ellos querían ser más que los demás. Esto al menos es lo que supone, lo que intuye Edelmiro. Y llegó al castrense, que lo volvió tarumba del revés con los experimentos MK Ultra. Con todo, ha vuelto a tal dislate físico, psíquico, somático. Dios no juega a los dados. Las antiguas profecías están para ser cumplidas, aunque cambien las coordenadas del tiempo. Ahora, si matasen a los probadores de la mesada principales, el holocausto se adelantaría posiblemente un montón de años después de haberse parado en 2012.
ya que debería ser sobre 2067, según los cálculos de Delmiro, inducidos por las revelaciones que Dios le sugirió. Pero además, Dios dijo que podía prolongarse el tiempo si Él lo decidía. Nadie conoce el día ni la hora, nada se dice del año aproximado. Lo volvió loco el militar con tales experimentos cuando dormía en estado cataléptico. Ahora qué cerrador. Ahora qué cerrador. Cerradores. Que Cristo Rey ya os ha sentenciado quien se riese. ¿Realmente lo recuerda o es inventiva megalómana? Fuese como fuese, llegó a su vida un militar que desde luego lo volvió loco, mientras estuvo conviviendo con su genio, pues le hizo experimentos psíquicos mientras dormía, desbarajustándole la mente, rompiéndole el psiquismo mientras disfrutaba el sádico, haciéndole daño mientras estaba dormido y cataléptico, y vete tú a saber qué cosas le mandaba, fragmentándole la estructura estelar del pensamiento lógico, por desgracia, produciéndole una divergencia aguda de índole patológica entre el sistema simpático y el parasimpático, posiblemente desequilibrándolo de forma fractal y otras psicopatías menores, por lo que le llevó a cabo la orden de susodicho bocadillo con familiar farmacéutico de aquel lugar imaginario que hemos dado en llamar Raserat, porque Raserra cierra y cierra el mundo. El picapleito es irresponsable e irreverente. Como ya os dije, le habían ordenado que cuando fuese a ocurrir su matrimonio con Eloísa Santa Cruz, debía de venir otro que había de volverlo loco de remate, llegando el militar, que había estado unos 15 años antes como testigo en una de las bodas de un serrador de su villa, por lo que no se conocían de antemano, por lo que se deduce del complot, porque debía de estar inmerso en él, el militar de una forma u otra en el complot. Y en esto llegase Enrique Monje Rodriguera, sargento en la reserva, y pasado un tiempo le dijera que lo había cesado de su cargo por esquizofrénico. Qué atrevida es la ignorancia. Edelmiro, en vez de salir pitando de aquella casa, se quedó como un manso corderito. Pero esto lo descubrió un montón de años después de estar loco, como pueden suponer, porque si no, hubiese confiado en el militar. Así llegó, el que después resultaría ser un monstruo de la tartaleta, por el que a punto estuvo de matarse el bueno del medio santo de Delmiro, y de tanta bondad que tenía era medio tonto. Ingeniería mental. Así juega la ambición de la apariencia mundana, mire usted. Llegar el belicoso marcial, con su mirada opaca, agresivo y contenido vestido de paisano, como reservista que era, confabulándose contra él con el tiempo, por pura envidia, por mandatos furibundos, y haciéndose pasar por su amigo, de arriba o por 4 monicacos que sabían de las técnicas hipnóticas y del cloroformo, comportándose como un tiranuelo ciego, obediente en la sombra, cercando al agudo que no era ni sombra de lo que fuese, mortal sicario de la observancia invidente, sicario del mejor postor, mercenario de su culo blanquecino, servidor del maligno que bien decía que era un demonio, diciendo, yo soy como el diablo, y a tal punto de creerse el mismo satiricón. Guerrero furibundo y envidioso, a un tiempo y sereno otras veces, cambiante como la atmósfera, agorero de negros fieltros, azabache teñido, puñal iniesto, fusil de bayoneta con una pistola cargada metida en el armario. Bomba de relojería, cerrazón del mundo, que quisiere la muerte deshonesta de los salvadores del planeta, en el hemiciclo portuario de hace 2012. Porque ellos, los salvadores, tenían claro que solo darían su vida porque no fuese en esa fecha, con lo que, conociendo la profecía, no podían dejar que los derrumbadores de facciones lucerinas del planeta, la masonería especulativa que accionase el orbe desde las sombras de las noches más oscuras. En la noche trabajaba la soldadesca dominada durante la dormición.
Estaban hipnotizados, estaban dormidos y se les hablaba. ¿Cuántos habría en el mundo guerreando? ¿Cuántos estábamos de prestado como soldados inexpertos trabajando con técnicas similares a la hipnosis, trabajando desde el sueño en lo oscuro de la noche, desde el astral? ¿Cuántos? Aunque pareciese una lucha inverosímil, y cuántos perecieren por culpa de las órdenes dadas en el subconsciente, sin ser conscientes, desde luego, al estar dormidos como estábamos. Aunque, en verdad, no sabía hipnotizar, solo le hablaba mientras dormía, y posiblemente hasta le hiciera perrerías, teniendo el mismo efecto que si estuviese hipnotizado, dándole órdenes truculentas que debía acatar estando dormido, incluso bajo chantajes intimidadores o nubilados por el sueño. En lo que el estado, coronado con visera, hacía de la triquiñuela en el lienzo enlutado, en la noche cargada de estrellas, cual un tumor endemoniado, convirtiendo al santiño en un alma en pena. Un espantapájaros, un espantado, un enfermo, un soldado de la intemperie, cambiando el curso de la historia mediante técnicas del proyecto MK Ultra, mediante la ensoñación en la endormitancia en el sueño, trabajando a los secretos de un loco castrense, a su antojo, al antojo de una cúpula guerrillera, al mando de unos masones. Hubo un breve tiempo en que se comentasen estas expectativas y otras en algunas revistas especializadas en utopía. ¿Cuánto de lo que debió ser no ha sido, porque el mundo no terminase en 2012? ¿Cuántos hijos no nacidos? ¿Cuántos matrimonios rotos o no llegados a cuajar? ¿Cuántos abortos? Recordad, a Dios no se le engaña. Os pondrá a todos en vuestro lugar, insensatos. Indecente causa que cercare ayer a los servidores de Dios en manos de unos cuantos abuesos de élite, posiblemente luciferinos. ¿Qué sois? Sino demasiado beligerantes cainitas. Monstruos a veces bellísimos en lo externo, mortales depredadores del fenecer, del desfallecimiento, del desaliento, del retumbar de esta sociedad esclavizada en aras a unos ídolos del limo putrefacto. ¿Quién corrompe el barro alfarero? Indecoroso, injusto, severo, ciego, inmaduro, innaseabundo, adorador de la muerte, monje, infiesto, rodriguera, despiadado y cruel de esta nave terráquea. ¿Quién llevare a la deriva a estos bípedos mamíferos, castrando lo mejor y más decente de sus clanes, quienes infectan de ponzoña los lagares santos? ¿A dónde van los hombres dando tumbos hacia el final, el osario, el cementerio terreno? ¿Quién los manda? ¿Por qué desde qué tumbas ocultas en los subterfugios subterráneos del mundo? Abrid los ojos del espíritu si queréis ver, mis queridos corderillos. Estando con el militar, soñó que se le fundían los misiles de la mente de tanta potencia como le obligaba, de tanta tarea zurda en el astral, de tanta ignominia repelente, de tanta viscosidad y latrocinio por destruir la democracia de este país. Sí, dijo bien. Lo sé consciente de que querían destruir la democracia. Y recuérdese que él estaba dormido, que ejecutaba las órdenes sumido en el sueño a través del subconsciente, si fuera factible, porque no era consciente. Cuánta insensibilidad tienen algunos, por Dios, qué poca empatía con sus semejantes, y luego lo llaman loco. No hay nada como descalificar, ¿verdad? El militar, por sueños, le cambió el metabolismo, la conducta, la forma de pensar, la actitud, mediante el efecto de la psique en el cuerpo, mediante el lenguaje onírico que es verosímil que fuese por las órdenes dadas durante el sueño, o fueron los medicamentos servidos en el centro de salud y la somatización. Pero Dios lo ha sentenciado y de esa sentencia no se salvan los mentecatos. La inhumanidad no es, como sabéis, demasiado honrada,
por lo general, sino que por lo común es muy grosera y torpe. En lo que nos consta, debido a la ignorantes que somos mayoritariamente, solo sé que no sé nada. Por tanto, todo se estará a su debida hora, por añadidura, cuando el Rey de Reyes regrese a su reino. Si no lo sabéis ya, confiad. Pero antes os advierto que la prueba será tan dura que las gentes buenas de la tierra habrán de gritar al cielo porque el Rey de la Gloria vuelva al planeta ante tanta injusticia y calamidad. Se posará la gloria celeste, la ciudad de Dios sobre la Jerusalén terrestre, queridos míos, en la contienda en que la luz vence las tinieblas, porque aunque la batalla será dura, la victoria es de nuestro Dios. Lo durmieron sus sentidos, su mente despierta, su mirar, sus observancias, su discernir, su discurrir, su visión de la vida, sus ganas de vivir. Mientras dormía, era un guerrero posiblemente, o un espía, un detonante de furias adversas, o una lágrima de color infinito entre la que querría su alma y lo que le ordenaban esos sicarios de la obligación más severa. Pues sí, si solo veía a un belicoso mandamás, de seguro que las prescripciones venían de más arriba dentro de la escala de la cúpula, o era solo por parte de los cerradores de su pueblo. Por razones de seguridad, ellos se guardaban las espaldas, no dejándose ver juntos, salvo raras excepciones, pero nunca delante de sus cabias. Así funcionaban los hilos en la noche. Nosotros, los conejillos de indias que éramos, por nuestro gran valor, no necesitábamos armas materiales, sino psíquicas. Ellos vuelan en el astral, trabajan y ejecutan y desarrollan muchas tareas en las direcciones que sus amos les dirigen, pues ellos están inconscientes en sus camas, recibiendo las órdenes cuales sean y obedeciendo ciegamente, cual mejor dicho. Son tantas las experiencias de tipo extrasensorial que aglutinan que se vuelven locos al no poder soportar tanto voltaje en sus cerebros. No son necesariamente agresivos, pero sí destartalados por las humillaciones vejatorias a las que son sometidas, pero que no recuerdan al estar dormidos y siendo reprimidos. De esta manera se vuelven locos de atar, dementes, esquizofrénicos. De esto se habla poco y solo en ciertos círculos muy restringidos y cerrados a un nivel muy alto. En algunas revistas especializadas que solo leen 4 de cada 100.000 o más y que dicen están charados porque les interesan esos temas, desprestigiándolos. Así la información relevante no traspasa las fronteras de la población civil. ¿Cuántas veces hemos oído? Ese loco cree en los ovnis, o fíjate que lo loco que está que cree en los extraterrestres. De esta forma, este saber queda top secret en los depósitos militares, como un top secret, desacreditando así la verdad que lo acusa. Pero mirad, el proyecto METI ya es proyecto SETI, de vida y búsqueda de inteligencia extraterrestre. El Pentágono ha dicho abiertamente hace unos meses que los ovnis existen. Dieron la noticia de forma oficial a través de Internet. Antes los que creían en naves extrañas eran dementes, ahora serán pioneros. ¿Lo veis? Cambien los parámetros del conocimiento de la población general, como les da la gana, como lo vean conveniente o no. Que el pueblo soberano sepa o no sepa de ciertas cuestiones relevantes según les venga en gana a las altas esferas, según convenga a ciertos intereses. De todas formas, el común de los mortales solo se preocupa de comer, beber, gozarse y trabajar en el mejor de los casos. Tan belicosos somos los seres humanos al ser territoriales. ¿Para qué sirve la territorialidad sino para la defensa y la preeminencia? Aunque solo apunta a que la regalía va en el sentido del favor de la sangre. Y por eso, porque el abogadiño le inculcó que cuando fuese a llegar
su desposorio con Eloísa Santa Cruz, llegaría otro que lo volvería loco de verdad. Lo que corroboraría que aún sin aparentarlo, ya lo habían vuelto loco, con las hipnosis clorofórmicas. Por estos milicianos, el mundo se habría derruido en 2012. Pero Dios ha sido más listo que todos ellos, poniendo a trabajar a los suyos por el bien de la humanidad. Sin embargo, han pasado más de 30 años para solucionar los conflictos creados por los putos experimentos del castrense en su mente. Y debido a las órdenes del paicapleitos masón de su villa, todavía no se habrían solucionado. Y han sufrido los hijos de Dios, han sufrido a veces hasta lo indecible. Con Dios se la vean los Serrador y esos y demás colindantes. Porque aunque solo veía a uno, a un militar, intuye que habían más de dos en relación y reacción cupular. Por tanto, santo Dios, si todo lo puedes, ¿por qué sigues sufriendo por los dislates de esos demonios reencarnados pusieron en sus mentes? ¿Por qué? ¿No te compadeces de los tuyos? ¿O es otro juego psicológico de los tiranos? A ver quién los salva luego cuando vengan las fuerzas de la oscuridad y a posteriori las huestes de la luz. En lo que sabe, te pide justicia constantemente, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Hasta cuándo la vara contra los tuyos, si como dices, equilibramos las fuerzas? ¿Y a nosotros quién nos equilibra? ¿Cuándo caemos en desvaríos? Lo puedes todo y no nos necesitas siquiera. Por favor, no marees más la perdiz que no es justo después de tantos años sufriendo, Dios santo, aunque sea nuestra prueba. Haznos al menos ver por qué llevamos tantos años de martirio. ¿Cuándo va a terminar esta afrenta, este desajuste emocional, Padre nuestro? Más bien cuando ya sabemos cuál será el final, pues estamos advertidos: la Tercera Guerra Mundial. Lo importante es que seas consciente y ayudes a tus hijos diseminados por el mundo. Aunque sepamos que seremos y somos perseguidos como signo del final de los tiempos, ¿por qué harán tanto padecer a nuestros hermanos? Cuando hayamos fallecido, cuando se abra la gran tribulación después de nuestra muerte, esos ingratos no tendrán valedores y caerán. Desde el presente no lo veo justo, pues tú eres el sabio de los sabios, el universo del universo, querido Redentor. Por tanto, tú sabrás lo que haces y por qué lo haces en tu inmensa sapiencia, porque en lo que sé, Satanás nunca deberá enamorarse, en tanto no será apasionado salvo técnicamente. Así te pido que seas consecuente, Señor, conforme a la enseñanza divina. Edelmiro quiso una vez salvar al mundo, y no ha sido en 2012. Jesucristo en su sueño le dijo, estaba previsto que fuese en ese año, pero que ya no quería que se fuese en esa fecha. Tampoco quiero que sea en 2020 y mucho menos en 2025, le dijo Dios. Por sus visiones sabe que no será tampoco en 2036, porque el gran meteorito no impactará sobre la Tierra, pasando entre esta y Marte, que se lo dijo Dios en sueños. En lo poco que ha leído, hay 5 caminos, 5 futuros, 5 fechas posibles para el Apocalipsis. ¿Ves la voz de Cronos? Por tanto, el muérdago, Viscum album, debe ser un huésped del roble. ¿Verdad, Robert Graves? Estamos hablando de El final de los días, las postrimerías de Horus. Este libro es una lucha entre el bien y el mal, en las postrimerías del orbe que nos abordan y que terminan con una tercera guerra mundial de consecuencias devastadoras. No porque lo diga yo, sino porque lo dice en el Apocalipsis San Juan el Evangelista. Mientras tanto, recemos por la paz, que la paz nos sea benigna.